Rechazando el milagro, Juan 9, versículos 13 al 34, rechazando el milagro, Juan 9, 13 al 34. Normalmente vemos porciones de hasta 3 versículos, 10 versículos, 12 versículos, pero en este caso no hay forma de cortar esta historia sin que perdamos realmente la riqueza que Dios nos permite tener en medio de ella. Así que podamos leer del versículo 13 al 34, estamos en la segunda parte del capítulo 9 del Evangelio de Juan, rechazando el milagro, Juan 9, 13 al 34. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, perdón un momentito, aquí estoy perdido. Versículo 17, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido, diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. El Señor acaba de dar vista a un ciego de nacimiento en medio de tantos ciegos que no le reconocen como el Mesías. Hemos dicho que había tal cantidad de pruebas, tal cantidad de hechos que podían confirmar que Jesús era el Mesías. Sin embargo, ellos estaban más ciegos que el ciego de nacimiento, como pudimos estudiar la semana pasada. Ahora, él está
Él está frente a ellos no pueden reconocerle como el Mesías en medio de tremendo milagro, pero aún así permanecen negándole a Él como si realmente Él pueda hacerles daño a ellos en vez de ser su Salvador. Está frente a ellos el autor de la vida, el Salvador del mundo, y le están rechazando de tal manera como si fuera aquel que venga a hacerles daño. Pero ¿por qué podían creer que les podía hacer daño? Porque su meta no era Dios, sino estaban ensimismados. Ellos estaban buscando el propio reconocimiento de ellos frente a los demás. Ellos querían un lugar alto y ya lo tenían. Ellos querían tener poder y ya lo tenían. Y de repente viene Jesús y muestra algo totalmente distinto. El Mesías prometido ha venido, ha nacido en un pesebre, ha nacido en medio de nosotros, simplemente es el hijo de un carpintero. Y cosas semejantes están poniéndolos a ellos en un problema porque ellos quieren seguir detentando poder, autoridad. Tristemente, muchos de nosotros podemos estar viviendo así hasta ahora. Aún después de haber conocido a Cristo, podemos seguir pensando que la cosa se trata de nosotros. Y de ninguna manera, cuando nosotros conocemos a Cristo, podríamos permanecer creyendo que nosotros somos el centro del universo y que todo está rodando alrededor de nosotros. Porque si nos respetan, porque si no me reconocen, deberían saber que soy yo. Es mejor que conozcan mis títulos, es mejor que sepan cuánto esfuerzo he tenido, y si tengo dinero puedo demostrarlo para que también vean y reconozcan que soy alguien. Ese es el concepto del mundo. Es tan triste que algunos padres trabajan tan duramente una imagen social fuerte, poderosa, de alguna manera, con algo de alcurnia, con algo de como un lugar especial. Pero en realidad ni siquiera saben que sus hijos tampoco necesitan eso. Versículo 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es posible que las personas que le llevan a él, le llevan con muy buena intención. Están queriendo ir al lugar donde la comunidad religiosa practica su culto a Dios. Y ahí en la sinagoga están queriendo que todos se gocen con esta obra maravillosa de Dios. Un hombre ha sido sanado por el poder de Dios. El que había nacido ciego ahora ve. La intención es posible que hubiera sido esa, pero llegan a este lugar y ni siquiera saben con lo que se van a encontrar. Un rechazo absoluto, un juicio, como si aún el que hubiera sido sanado sería culpable de su sanidad. Pero sigue las pasiones, sigue el pecado en ellos de tal manera que eso es lo que van a vivir en este tiempo. El versículo 15 y 16 dice lo siguiente: volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. El milagro fue hecho en el día de reposo, igual que la sanidad del paralítico del estante de Betesda, que posiblemente esto justificaba la posición que ellos tenían para decir: es un pecador. ¿Por qué? Porque ha quebrantado el día de reposo. Están condenando a Jesús una vez más de quebrantar el día de reposo por haber realizado un trabajo de misericordia. En este momento está sanando a un ciego de nacimiento, y un poco más atrás había sanado a un paralítico que había estado toda su vida buscando una sanidad. La misericordia de Dios se había reflejado en medio del día de reposo, un día que Dios había dado a los hombres para que ellos puedan descansar y rendir culto a Él.
Pero ellos habían hecho del día de reposo algo tan lleno de leyes sobre leyes sobre leyes que Dios no había dado, que aún el mismo autor de la vida, aún el Señor del sábado, como se llamó a sí mismo, es juzgado como un pecador por haber quebrantado este día. Ahora, ¿será que realmente es quebrantar el sábado? Escupir al suelo, hacer polvo, o hacer junto con el polvo barro y ponerlo en los ojos de un ciego. ¿Será que es un gran trabajo? Algún momento les conté también que existía estas leyes sobre las leyes del día de reposo que habían puesto los hombres, que aún un hombre que costuraba no podía tener más que una cantidad X de agujas para que no sea condenado como aquel que está quebrantando el sábado, que no podían caminar cierta cantidad de pasos y que tampoco podían sanar a un enfermo haciendo o aplicando algún tipo de aceite o remedio. Más podían hacer alguna cosa para calmar su dolor, pero algo que pueda sanarles era imposible hacer. Entonces la mente había sido perturbada de estos hombres, que en vez de entender que el día de reposo era día del Señor para poder gozarse en Él y descansar en Él, habían hecho esto como una persecución para sus hermanos. Y la gente andaba con temor, como viendo policías religiosos alrededor de ellos que están velando por cómo castigarles, en vez de gozándose juntos en el momento que deberían reposar en Dios. La respuesta que Dios dio en el primer caso del paralítico fue: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, mostrando la misericordia que debía existir en el día de reposo. Gracias al cielo, cuando vino el Señor, nos mostró que no es el día, sino que es el descanso del Señor lo que estaba siendo ofrecido en esta imagen. Hasta el día de hoy hay gente que sigue tratando de exigirle a la iglesia cristiana que vuelva a guardar el sábado, como si hubiera sido el problema cambiar el sábado por el domingo, que hay algunas señales históricas de esto. Sin embargo, lo que el Señor estaba enseñando como sombra de lo que había de venir era que Dios es nuestro reposo. Así el sumo sacerdote, cuando vino Cristo, dejó de tener lugar porque Jesús es el sumo sacerdote. Así también como el templo dejó de tener significado porque el Señor habitó en cada uno de nosotros y somos el templo de Cristo. Así como el cordero nunca más será sacrificado, ni la paloma ni el becerro, porque Él es el cordero para siempre. Así también nos mostró en su venida que Él era nuestro reposo. Y si nosotros descansamos en Él, reposamos en Él, entonces hemos guardado el sábado, hemos guardado el sabbat, porque sabbat significa descanso. Gracias al Señor que abrió nuestros ojos cuando estábamos como ellos, ciegos, y en vez de estar atados al día, ahora estamos atados a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso descanso. Jehová Shalom del Antiguo Testamento es el mismo Dios en quien encontramos reposo, en quien encontramos descanso. Qué prudente esta palabra para los tiempos que vivimos, donde la desesperación, el miedo y todo está sobre el mundo entero. Y nosotros podemos decir una vez más: guardamos el cuarto mandamiento porque reposamos en Él, descansamos en Él, porque venga lo que venga, estaremos en Él completamente descansados. Versículo 17 dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Imagínense el concepto, está hablando con autoridades, gente que conoce las escrituras, gente que debería saber que Él es el Cristo. Ellos no pueden estarle preguntando a los demás quién es el que ha venido y quién es el que ha hecho alguna cosa cuando lo saben todo. Es aún peor, ellos saben quién es Jesús porque le están persiguiendo, pero no tienen argumentos para negar que Él es el Mesías. Y le están preguntando al hombre que ha sido sanado: ¿quién es Él? ¿Quién dices tú que es Él? Y la respuesta de él es algo tan obvio. Cualquiera de los que estaría ahí, si fuera honesto, hubiera respondido lo mismo. Tiene que ser un profeta de Dios, tiene que ser alguien que venga de parte de Dios. Y lo que él piensa es: bueno, debe ser un profeta, pero un profeta que viene de Dios, no un falso profeta.
Veamos el versículo 18 al versículo 23. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Seguramente si serías tú o sería yo el padre de este joven que ha recibido la vista, estaríamos saltando y haciendo un escándalo de alegría, posiblemente tan escandaloso como la danza de David frente al pueblo, porque estamos gozándonos de un milagro maravilloso. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por un enfermo que ha sanado? Esto es maravilloso cuando vemos la sanidad, y es tan duro y tan triste cuando nuestra esperanza es su sanidad y no vemos esto. Pero si es nuestro propio hijo que ha recibido milagrosamente la vista cuando nunca antes había visto, cuando jamás había podido ver, entonces estaríamos haciendo fiesta. Pero vivían en un régimen religioso de tanto temor. Vivían en un régimen religioso de tanto temor que ni siquiera pudieron gozarse públicamente, sino que se acercaron con temor al Sanedril, para que las autoridades del Sanedril, las autoridades religiosas que tenían con ellos, en vez de gozarse en la obra de Dios, en vez de alegrarse por lo que Dios había hecho, estaban como amenazantes sobre ellos. Y tuvieron tanto temor que dejaron a su hijo solo. Que él diga, que él hable. Si van a condenar a alguien, van a condenarlo a él. Seguramente que es algo cobarde. No me imagino un padre o una madre no poniendo el pecho delante de aquel que va a agredirle y decir: golpéenme a mí primero. Claro que sí. Pero realmente una generación que está viviendo atormentada por la religiosidad que tienen sus líderes. Entonces realmente estamos en un momento tan triste de la historia. Esto me hace recuerdo a cómo puede manejarse el pastorado, cómo puede manejarse el cuerpo de ancianos, cómo puede manejarse el liderazgo de una iglesia de una manera tan dura, tan fuerte, tan hiriente. La Escritura dice que no nos hagamos dueños de las vidas, sino que seamos su ejemplo en lo que vivimos. Y seguramente nuestro llamado, a pesar de que la Escritura dice que obedezcamos a nuestros pastores, en vez de ordenar, estamos dando consejo como regla general. Todo lo que el Señor ha puesto como autoridad, Él mismo ha sido a través de su Espíritu. La palabra dice que el Espíritu Santo nos ha puesto sobre la grey de Dios para cuidarla. No somos nosotros los que nos ponemos delante de la iglesia. No hay alguien que tenga un llamado de Dios y que vea un gran beneficio personal si no es dentro de una herejía. Pero si no es una herejía, tiene que ser un llamado para poder cuidar la grey del Señor. Y esto significa que hay amor por las vidas. Pero no puede haber amor con las vidas cuando pueden ser tratados de tal manera que están poniendo condenación sobre ellos constantemente si no hacen lo que ellos mandan. Entonces los sistemas que son establecidos dentro de la iglesia, de evangelismo, de crecimiento, de lo que sea, tienen una carga de condenación.
tan fuerte. El dar diezmos u ofrendas tiene una carga de condenación tan fuerte sobre la iglesia, porque están más interesados en el beneficio personal que en las vidas. No era diferente en medio de ellos. Ellos no querían reconocer a Jesús a pesar de las evidencias, porque no querían perder su lugar, no querían perder su autoridad, no querían perder el control que tenían sobre las vidas. Y esto se refleja tan claramente en estos padres que tienen hasta temor de defender a su hijo frente a autoridades que supuestamente conocen de Dios. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Otra vez versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ya no podían negar el milagro. Ya habían demostrado por todas partes que este niño o este joven había nacido ciego. El milagro había sido evidente delante de todas las personas. Entonces ahora no tienen argumentos para desechar el milagro de Dios. ¿Y qué están diciendo? Entonces ahora Cristo a un lado, Jesucristo a un lado. Jesús no tiene nada que ver con esto. Tú dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios no a través de Jesucristo. No des gloria al Hijo, da gloria al Padre. ¿Por qué? Porque el momento que la persona daba gloria a Dios por su sanidad, entonces Jesús no tenía nada que ver con esto, por lo tanto no era el Mesías y no era un milagro hecho a través suyo. Ahora la Trinidad no tiene celos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tienen celos entre sí. Solo las herejías han hecho que el Espíritu Santo sea un Dios entre tres dioses, que tiene celos del Padre y del Hijo y que se contrista porque nadie le ora, porque nadie le canta, porque nadie le dice nada. Esas son tonterías, herejías. Porque la Trinidad es una, porque es un solo Dios en tres personas. Por lo tanto, el Señor Jesús podía estar muy contento de que esta sanidad se la puedan dar como gloria al Padre. No había ningún problema. Pero el problema en realidad era que ellos estaban tratando de lograr esto para sacar a Jesús de un lado. El Mesías tenía que ser desechado. Y la Escritura dice que el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Y el que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Y ahí estaba este hombre, sabiendo aún que alguien le había sanado y que estaban tratando de sacarle a un lado. Y él iba a perseverar en la verdad. Él iba a perseverar en la verdad. Oh Dios. Ellos no tenían ningún argumento. Entonces simplemente dicen: sabemos que este hombre, refiriéndose a Jesús, es pecador. Qué tremendo. La gente está queriendo tomar un lugar sobre Jesús. Ya no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Varias veces lo insultaron, trataron de insultarle, le insultaron de frente y trataron de desvirtuar su vida. Y luego de esto, ahora dicen: sabemos que es pecador. ¿Qué pecado ha cometido? Cuando el mismo Señor Jesús se defiende en un momento, dice: díganme qué pecado he cometido, y nadie tiene algo contra él. Ahora no pueden decir mucho sobre el sábado si no se hubieran agarrado al respecto de esto. No tienen fortaleza para centrarse en condenarlo por el sábado. Han tratado de hacerlo, no ha funcionado. Entonces simplemente dice ellos: sabemos que es pecador. Ahora, ¿qué frases conocemos nosotros cotidianas cuando alguien quiere hablarnos mal de otra persona, pero quiere quedar de alguna manera con una imagen bastante piadosa? Entonces dicen, por ejemplo: si te dijera lo que yo sé, pero no me gusta hablar mal de nadie. Si te dijera lo que yo sé, pero no me gusta hablar mal de nadie. Y ya estamos perdidos. La imaginación corre y la persona ha quedado bastante bien de alguna manera, y el pobre que es objeto de esta crítica o que está ahí al medio está destruido. De repente dicen:
Sí, no, las personas están diciendo esto. Ellos me han dicho, ellos dicen. Me acuerdo una hermana en la iglesia en La Paz que habló con mi esposa, ni siquiera conmigo, y le dijo: Ceci, las hermanas dicen esto, que no debería ser así. Entonces mi esposa le dice: bueno, habla con el pastor, no hables conmigo, yo no soy pastor. Entonces cuando llega a hablar conmigo a través de mi esposa, dice: pastor, las hermanas dicen esto, que no debería ser así. Y le dije: ¿le has dicho que yo soy una persona accesible a cualquier conversación, a cualquier corrección? Sí, pero no quieren hablar y siempre me dicen a mí. Ya, ok. La segunda vez vino con lo mismo. Las hermanas dicen. Entonces le escuché y le dije lo mismo: dile a las hermanas que vengan a hablar conmigo. La tercera vez que vino me dijo: dicen las hermanas. Le dije: mira, haz lo siguiente, diles la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Algunos se acuerdan, ¿no? Esito nomás tenemos de pastor. Eso diles. ¿Cómo voy a decir eso? Dice: sí, diles, esito nomás tenemos de pastor. Porque jamás supimos si realmente habían las hermanas que estaban pensando algo o no estaban de acuerdo con algo. Jamás. De repente solamente esta hermana estaba queriendo decir algo, y como no tenía mucho peso, eran las hermanas. De repente eran las hermanas y no sé, de repente me veían como un ogro a mí, que creo que esto es más difícil que difícil, pero de alguna forma al final les dije: diles la verdad, esito nomás tenemos de pastor, así que nos contentemos con lo que tenemos. Y fue mejor, porque se acabó el comentario. Aquí ellos están diciendo: sabemos que es pecador. ¿Y de dónde saben que es pecador? Simplemente han sacado su conclusión. No puedes darle gloria a él porque es pecador. Dale gloria a Dios de tu sanidad, no le des la gloria a él. Qué triste que los argumentos que podamos aún utilizar nosotros sean similares. Es tan importante lo que algún momento dije en la iglesia: si en verdad no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Cada uno de nosotros es tentado: pastor, esto ha sido así o esto ha sido así. Mira, te voy a contar. No, mejor no le cuentes. Mejor no le cuentes, mejor bendícelos. Y dile: no te preocupes, sigamos adelante, vamos aquí, vamos allá. Pero no caigamos en la tentación de, por dar alguna explicación respecto a algo, pequemos contra Dios. ¿No es mejor que seamos aquellos que estamos tan involucrados con agradar al Señor que no tenemos tiempo de preocuparnos de si están hablando bien de nosotros, mal de nosotros, si opinan bien o opinan mal? Claro que sí. Cuando estamos ocupados en lo que hacemos, y cuando es algo de Dios, y cuando no se trata de nosotros, sino de darle la gloria a Él, entonces ya no interesa más. Ya no interesa más. Mientras tanto que le agrademos, entonces estamos bien. El conflicto aquí es que quieren sacar a Jesús a un lado simplemente utilizando un comentario: él es pecador, así que dale gloria a Dios. Entonces vemos nosotros el versículo 25. Vemos al ciego en este momento, en esta situación. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué cosa preciosa. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él responde valientemente. Aún sabe que le puede ir mal, conoce el contexto donde está. Él habla según la verdad. Y yo no sé si es pecador. Y se remite a contar los hechos que él pudo vivir delante de Cristo. La pregunta para mí y para ti es: ¿no tenemos muchísimas cosas para testificar de Cristo? ¿No tenemos muchísimas cosas para testificar de Cristo? Cuando yo era joven, existía esa época por si acaso,
Cuando yo era joven, de repente el grupo de amigos, cuando les hablaba de Cristo, me decían, me desechaban al tiro y decían: oíme, pero ¿qué? ¿Tú eras drogadicto, alcohólico? ¿Qué eras para haberte convertido cristiano? Y a ver, contame un poquito, ¿de qué se trata la doctrina de tu iglesia? Y yo no tenía idea. Yo no tenía idea. Y me acuerdo que les decía: bueno, ¿saben qué? Yo no sé si estoy en una secta o donde sea, pero cuando me he acercado a Jesús, el vacío de mi vida ha sido saciado. Y solo les decía la verdad. No tenía mucho que decirles. Era como el ciego que acababa de ver recién. No tenía mucho que contarles. No podía decirles: siéntense, vamos a estudiar los fundamentos de la fe. No tenía la posibilidad. Y les decía lo único que yo sabía. Era: ¿sabes qué? No me pudieron llenar. Ninguna persona me pudo llenar. No me pudo llenar el éxito laboral. No me pudo llenar la fiesta, la jarana. Nada pudo llenar mi vida. Y lo he tenido todo. Pero vino Jesús y llenó todo absolutamente. Y no necesito nada. Ese era el único testimonio que yo tenía. Pero lo podía decir y no importaba si me decían: no, pero tú estás en una secta. Le decían: no importa, sea secta o sea de primera, pero yo estoy lleno. Era lo único que tenía para decir. Y pregunto a cada uno de nosotros: ¿en verdad tienes muchas cosas que testificar? Pastor, todavía no he estudiado lo suficiente. No importa. Seguro que tienes algo que testificar de la obra de Dios en tu vida. Este hombre estaba corriendo riesgo por hacer eso. No guardes lo que hay en tu vida para compartirlo con otros. Otros también necesitan. Versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Creo que este hombre no solamente estaba tomando valor, sino mucha confianza de que Dios estaba con él de alguna manera. Porque donde él estaba no podía decir algo así. Y él les dice: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Realmente fue algo bastante fuerte. Me acuerdo que estábamos en una reunión de amigos y yo estaba compartiendo de Cristo. Y alguien se acercó a mí y me dijo en otros términos, voy a usar otros términos, y me dijo: Sergio, delante de todo el mundo, ¿no? Así fuerte: Sergio, ¿los burros pueden entrar a tu iglesia? Y se rió. Y le dije: no, pero te lo puedo muñequear, yo te puedo ayudar a entrar. No, y todo el mundo se rió de él y no hubo más burlas en medio nuestro y pude seguir hablando de Cristo. Me parece algo parecido, ¿no? Es algo tan similar. ¿Siguen preguntando? ¿Ustedes también quieren ser discípulos de Cristo? Y la respuesta de ellos no se dejó esperar. Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Esto era una ofensa, esto era un insulto. Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Qué mentira tan grande. Ellos podían seguir tratando de desconocer que él era el Mesías, pero ellos sabían que él había nacido en medio de ellos. Sabían que su padre era José, que su madre era María. Aún habían utilizado el concepto del nacimiento virginal para poder hablar mal de él como alguien pecador y sospechoso de alguna forma, desechando la posibilidad de que sea el Mesías. Claro que sabían quién era él, estaban persiguiendo constantemente. Pero cuando hacen la comparación una vez más de que Moisés, así como Abraham es mi padre o Abraham es nuestro padre, ahora están diciendo que ellos son discípulos realmente de Moisés, uno podría volver a decir, como Jesús mismo diría: así, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían.
si ustedes serían discípulos de Moisés, me amarían. Versículos 30 y 31. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Otra vez estaba hablando ya duramente con ellos. Había pasado del momento del temor a una seguridad, y luego de esta seguridad a un valor especial. Seguramente algo que Dios le había puesto en él para que él pueda decir la verdad con tanta claridad en medio de un lugar tan peligroso. Porque les dice que esto es lo más maravilloso, que ustedes que conocen las Escrituras, que saben todo sobre la verdad, no puedan saber de él, no puedan entender quién es él. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Cómo ustedes, que son la autoridad sobre la fe, ustedes son la autoridad sobre la religión, ustedes no saben quién me sanó a mí? Esto sí es algo que puede maravillar a cualquiera. Eso es lo que está diciendo. Y en el versículo 31 les dice algo que ellos saben. Ellos creían que la bondad de uno, las buenas obras de uno, el caminar de acuerdo a la ley, hacía o permitía que tengan una relación con Dios. De alguna manera ellos eran bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque eran buenos. ¿Se acuerdan el fariseo que estaba orando al lado del publicano, que le dice al Señor: Señor, escucha mi clamor, porque yo diezmo de todo, no como este infeliz, no como él, constantemente comparándose como alguien bueno? Porque el concepto que ellos tenían es que los buenos eran bendecidos y los malos maldecidos. Esto parece algo de nuestra religión pasada, donde creíamos que eran los buenos los bendecidos, y si alguien se enfermaba o le pasaba algo, entonces debe ser pecado, algún pecado debe tener. Ellos estaban con esos conceptos tan claros, y él les dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, que había dado sanidad a este hombre, y Dios había escuchado su voz. Dios había escuchado su clamor, su petición, y Dios le había concedido la sanidad a este hombre. Entonces no podía ser Jesús a alguien pecador en el concepto de ellos, sino a alguien amado por Dios y lleno de bondad para poder recibir este bien de parte del Señor y compartirlo. Otra vez todos sus argumentos han caído. La anterior semana decía que este grupo era el menos indicado para negarle. Este grupo en el Sanedrín era el menos indicado para negarle. Escribas, fariseos, autoridades religiosas, y le seguían negando, siendo maestros de la ley, conocedores de las Escrituras. Eran más ciegos que el que había recuperado la vista. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Él está provocándoles. Él les está diciendo: no se ha hablado de alguien que iba a dar vista a los ciegos de nacimiento. Y en realidad, cuando Jesús se refiere a Isaías en Lucas 4, 16 y 18, dice lo siguiente. Lucas 4, 16 y 18, y es Jesús el que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ellos estaban siendo probados por quien no debería saber las Escrituras como ellos deberían saberlo. Y no dijeron nada al respecto. Y puede ser que ellos hubieran pensado en ese momento en Isaías y hubieran recordado que el Mesías prometido iba a dar vista a los ciegos. Versículo 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer, dice el ciego. Nicodemo también le dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Este hombre que había recuperado la vista también piensa lo mismo. Y todos los que conocen las Escrituras deberían pensar lo mismo. Pero ellos estaban negando un milagro de Dios. Ellos estaban negando a Dios mismo. Y ellos estaban cerrando la posibilidad en su vida de recibir salvación. El Salvador estaba frente a ellos. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga. Él recibió justamente un castigo tan duro, tan fuerte, porque las personas que eran echadas del Sanedrín ya no eran parte, podían aún perder su trabajo. Nadie tenía comunión con ellos. Era como una excomulgación. ¿Cuál era el delito de este hombre? Haber recibido la gracia de Dios y poder ver ser sano. No había culpa en él. Sin embargo, la arrogancia de estos líderes, la soberbia de ellos, provocó al final un daño que realmente no debía haberse cometido. ¿Cómo puede ser que la historia comience tan feliz, donde un hombre que ha sido ciego de por vida recupera esta para la gloria del Señor? Y los religiosos terminan echándole tierra a toda esta felicidad y termina este hombre echado de la comunidad. Solamente es la perversidad de los hombres. En la historia constantemente se ha visto una y otra vez esto. Cuando los cristianos van creciendo en conocimiento, se envanecen y destruyen las iglesias. Compartíamos con Osmar y compartíamos con otras personas que conocen las Escrituras, y creo que llegábamos a la misma conclusión: nadie que conoce las Escrituras por el Espíritu de Dios, nadie que estudia teología con la gracia del Señor, sería capaz de levantar la cabeza y creerse algo, y menos enseñorearse de los que están bajo su cuidado. Esto lo vimos con tanto dolor, con tanto sufrimiento, cuando debería haber habido fiesta por lo que el Señor hizo. Que cada uno de nosotros pueda guardar su corazón y pueda acercarse al Señor para conocerle más en verdad, pero que en ningún momento se envanezca porque conoce más del que está sentado delante suyo, detrás suyo. Que no haya nadie que por el conocimiento de aún un poco más pueda creer que es mejor que su hermano. No hay nada en mí ni en ninguno de nosotros que pueda presentarse delante del Señor para tener un lugar mejor. Solo su gracia ha sido mayor que nuestro pecado. Podamos amarnos de esa manera, vernos de esa manera, y que cuando alguien esté caído podamos levantarle en misericordia. Seamos instrumentos del Señor para traer a la perniquebrada, para traer a la última oveja, dejar las 99 y buscarla. Cada uno de nosotros sea parte de una iglesia llena de misericordia. Que esto tan horrible no se repite en medio nuestro. Que la iglesia de Cristo sea una iglesia llena de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie.